sienten el día de hoy? Ya sé que se sienten mal, se sienten de lo peor que ha sido su toda semana, que jamás en su vida habían pasado por algo similar, pero les recuerdo que eso va a seguir pasando hasta el final de sus días, ya que eligieron la carrera de medicina. Así es que no pueden quejarse porque fue una elección de ustedes. Nos falta hablar sobre un tema importante que es el apéndice, y posterior a eso vamos a entrar al intestino delgado. Muy bien, el apéndice cecal como tal se encuentra en la porción inferolateral interna del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un diámetro de más o menos 1 a 2 centímetros y una longitud entre 7 y 8 centímetros. ¿Sí? Sus principales localizaciones, por no decir la principal, es en la confluencia de las tenias a 2 traveses de dedo o a 2 centímetros de la válvula iliocecal. ¿Sí? ¿Dónde está la válvula iliocecal? Exactamente aquí. Entonces, a 2 centímetros de forma inferior estará el apéndice cecal. Se divide y se clasifica por muchas formas, pero todas ellas tratan de mostrar que el apéndice puede estar preileal, retrocecal, pélvico o lateral. Mayor relevancia clínica para el diagnóstico como tal, al examen físico tal vez, pero ni aún así de forma precisa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Quién irriga el apéndice? La iliocecoapendicular, que es rama de quién? De la cólica derecha, que a su vez es rama de la mesentérica inferior, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué dice el público? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Es en serio? Sí, pero no hay culpa. Es que recién nos cambiaron de aula, Ya se me hacía Zara, que no la conocía. ¿Alguna vez se han equivocado de aula y de profesor? No. Pienso que esa es de las cosas más extrañas que te puede pasar en la vida. A menos que sea tu primera clase y nunca hayas venido a pasar clases. Bueno, ironías de la vida, ¿qué se va a hacer? Seguimos. El drenaje venoso será por la misma vía. ¿Cuáles son las principales patologías mediante las cuales se puede inflamar el apéndice? En adultos, en varones, es por un fecalito. En niños se da por una hiperplasia linfática o folicular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En adultos, aparte del fecalito, habrá otras más que son mucho menos probables que sucedan, como por ejemplo, ¿qué? Obstrucción parasitaria. Infección urinaria en casa de las mujeres, ¿puede ser? No te da una apendicitis por infección urinaria, es un diagnóstico diferencial de una apendicitis de infección urinaria. Hay algunos cirujanos que les encanta operar, yo entro a ese grupo, pero hay otros que llevan al extremo esa pasión, y aún así sea una infección urinaria, para ellos juran y perjuran que es una apendicitis, e igual operan una infección urinaria. Lo he visto más de una vez. ¿Es ético? No. Pero pasa muchas veces. ¿Y hay forma de negarlo? Tampoco. Porque ¿cómo podrías justificar que en realidad sí es una infección urinaria y no es una apendicitis? La clínica es similar. Así es que no hay forma de tampoco negarles la cirugía. Pero la experiencia te indica qué cosa se debe operar y qué cosa no. Eso me decía mi maestro profesor. Así es que siempre sí le tomo consejo. Bien, entonces sigamos. ¿Cuáles son las principales funciones del apéndice cecal? En los niños, la inmunidad por la generación de la inmunoglobulina A. En adultos, una de las principales funciones que tiene es la de repular o reflorar toda la parte de la microbiota intestinal posterior al uso crónico de antibióticos o posterior a una diarrea y demás. ¿Qué es una función importante? Sí, es una función importante. Funciona como un reservorio de las bacterias que en teoría son buenas y beneficiosas para nuestra salud. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de la clasificación por su inflamación, podremos encontrar
la primera fase que será edematosa, la segunda fase que será flegmonosa, la tercera fase que será necrótica y la cuarta fase que estará perforada. Independientemente de las horas de evolución, por lo regular vamos a encontrar al apéndice entre flegmonosa y necrótica. Es raro encontrar una perforada, no tan raro, pero es menos común. ¿En cuánto tiempo se perfora? A partir del inicio del dolor, entre las 12 y 36 horas ya podríamos esperar que está perforado. ¿Cómo es el tipo de dolor que presentan estos pacientes? Es un tipo de dolor cólico, espasmódico, migratorio. Inicialmente se presenta en el epigastro, pasa a ser periopinical y posterior a eso se acentúa en la fosa ilíaca derecha. Esta migración del dolor se conoce comúnmente como la cronología de Murphy. Podríamos preguntarle en el examen. Describa la cronología de Murphy. Señor francés. Esa es una excelente pregunta. Ahora, posterior a eso, diagnósticos diferenciales de la apendicitis, lo que su compañera decía, podría ser una infección urinaria. Después, ¿qué otra cosa? Cualquier patología que se les ocurra en mujeres. ¿Por qué? Por la gloriosa anatomía y la presencia del aparato reproductor femenino, sus anexos y los ovarios. Entonces, cualquier patología que involucre estas estructuras pasa, ay Dios mío, no sé. No, imposible. En la siguiente clase han llegado media hora tarde, media hora. ¿Qué se puede hacer? ¿Te ves bien? A la siguiente clase nos vemos. Muy bien, entonces dijimos que cualquier patología. Ay, me me pasen de una pinches. Tienen una cara de arrepentidos. Chistosito, ¿no? Definitivamente tenía toda la firme intención de dejarlos afuera para que entren a la siguiente clase. Media hora de atraso. ¿Qué ha cambiado? Media hora de atraso. ¿Qué ha cambiado? Porque estaba con su pijama, sí justifica que haya llegado tarde. Muy bien, entonces, dijimos o estábamos comentando sobre la migración del dolor propiamente, ¿verdad? Y que cualquier patología en el ámbito femenino usualmente podría ingresar en el diagnóstico diferencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, haber nacido mujer tendrá sus ventajas o desventajas. En relación a la apendicitis, sí, tiene muchas desventajas, pero en relación a otros temas que vamos a ver más adelante, no, tiene muchas otras ventajas, inmunológicas principalmente. Tiene muchas ventajas inmunológicas. ¿Sí? Muy bien, entonces, seguimos. Habíamos comentado cuáles son los métodos diagnósticos. Uno, de forma inicial, laboratorial. ¿Qué tipo de exámenes o estudios yo le pediría a este paciente? Un hemograma completo. ¿Por qué? ¿Qué yo lograría o buscaría evidenciar en un hemograma completo? La serie blanca. Más específico, los leucocitosis. ¿Por encima de cuánto? 10.000. ¿10.000? No. ¿Quién da más? ¿Cuál es el valor normal de los leucocitos? ¿Sabes? ¿Ah? De 5.000 hasta 10.000. En niños será de 5.000 hasta 7.000. Pero ya, ¿está ahí? Entonces, ¿qué? ¿10.000 será el límite de corte para decir que tiene apendicitis? No. 14.000, ¿quién da más? ¿Por qué no 18? ¿O por qué no 20? O lo dejamos en 25 y se acabó. Y ya. ¿Qué dice? Depende del grado de inflamación, definitivamente sí, pero hay un punto o un valor de corte en el cual me hace sospechar que tiene una apendicitis. Entre 14.000 y 16.000 leucocitos a mí me hace sospechar que tiene una apendicitis. Entre 14.000 y 16.000. Ese es el punto de corte principal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo 14.000 y le duele la fosa ilíaca derecha y es mujer,
¿Apéndice? No, es más complejo que eso en las mujeres. Pero si tiene 14.000 o 15.000 leucos y es varón y le doy una fosiliaca derecha, apéndice, casi un 70-80% de probabilidades que sí. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de las patologías dijimos que tienen similar diagnóstico, o en este caso diagnóstico diferencial. Encontramos las infecciones urinarias, encontramos los quistes de ovario, encontramos los embarazos ectópicos, incluidos encontramos las pielonefritis, ¿sí? Que son casi que patologías que principalmente ocurren en las mujeres, ¿sí? Es por eso que es importante este diagnóstico diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra patología podría ser diagnóstico diferencial en varones? ¿Qué? A ver. Piensa. ¿Epididimitis? Esa era la correcta. Una orquitis no, porque tienes una inflamación del testículo. No puedes confundir una inflamación del testículo con un apéndice. No hay forma, pero la epididimitis sí. Esa sí te da un diagnóstico diferencial. ¿Qué otra te podría dar un diagnóstico diferencial? Un cólico reno-ureteral te dará un dolor similar. ¿Qué otra cosa? Una ITU en varones te dará. ¿Sí no? Sí les da ITU en varones, ¿verdad? Sí les da. ¿Y será diagnóstico diferencial al igual que en mujeres? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, mediante los métodos de diagnóstico, si nos fuéramos desde el menos relevante hasta el más relevante, podríamos encontrar que la radiografía es la más o la menos relevante. Incluso ya la han sacado de la bibliografía, en este caso de Schwartz, ya no aparece la radiografía como un método diagnóstico de apendicitis. Pero para fines prácticos a nosotros nos interesa, sí nos interesa, porque a donde ustedes van a ir, casi que puedo apostar que no van a tener un tomógrafo. Por las justas y por la venia bendita y gracia de Dios tendrán un ecógrafo. Y si hay ecógrafo, en ocasiones no hay ecografista, así es que pues mejor y aprenden qué es lo que van a ver en una radiografía. Van a ver un nivel hidroaéreo, específicamente a nivel del apéndice, que se logra ver, se puede ver como un nivel. Y van a ver una imagen en espejo en el lado contralateral, ¿sí? Principal y primordialmente, ¿sí? ¿Qué otras cosas vemos o que se veía en el pasado? En teoría decían que se veía una rotación o la posición antártica en la cual el paciente, estando de cúbito y estando anteroposterior al... ¿Qué se llama eso? Bueno, a la máquina para rayos X, tomaba una posición antálgica. ¿Cuál era la posición antárgica? Que doblaba su cuerpo hacia el lado que le produce el dolor. Esto generaba una desviación de lo que es la columna hacia la derecha y se podía evidenciar también el fecaloide. En teoría, ¿qué era el fecaloide? Era en teoría el proceso inflamatorio que hay de forma periférica, está acumulando líquido o está ganando líquido y está haciendo que las heces fecales intraluminales se vayan acumulando, conocido comúnmente como fecaloide, ¿sí? ¿Son específicos y sensibles? No. Es por eso que la literatura o el libro de Schwartz ya lo sacó, porque no tiene la sensibilidad ni la especificidad adecuada para diagnosticarlo, ¿sí? ¿Cuál sería otro método de diagnóstico? La ecografía. Pero la ecografía tiene una pequeña particularidad, que es operador dependiente, ¿sí? Un buen ecografista logrará identificar una apendicitis. ¿Y qué es lo que va a lograr identificar? Al hacer un corte transversal va a identificar la pared engrosada, distendida, comúnmente conocida en algunos libros, especialmente de la vieja guardia. Creo que mi profesor, uno de mis docentes que ya tiene unos 60 y algo, me mostró un libro en el cual decía que se ve el ojo de buey. Y yo decía, ojo de buey, ¿de dónde sacan eso? Pero se ve, se logra ver en un corte transversal que hay un edema en la pared. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso a la ecografía. Antes comúnmente se le denominaba el gold estándar diagnóstico a la tomografía axial computarizada, con contraste. ¿Por qué? Porque se lograba identificar la estructura contorneada tal y como es en la fase arterial. Se la podía ver al apéndice en todo su esplendor inflamado, ¿sí? Pero actualmente se lo considera gold estándar. No. ¿Cuál es el gold estándar de diagnóstico actualmente?
nada más y nada menos que una biopsia. O sea, que yo tengo que entrar a la cavidad abdominal, sacar el apéndice, llevarlo al patólogo y el patólogo me dé el like. Ese es el gold estándar diagnóstico. No existe gold estándar imagenológico. Cosas de críticos y escritores de libros. Pero, en fin, esos son los métodos diagnósticos que yo tengo a disposición. ¿Sí? En la semiología existen como 40 signos apendiculares, pero literal así, 40 signos apendiculares. Hay signos tan locos como que se le jala el escroto al varón con el testículo derecho y si duele sale positivo, como hasta signos mucho más esquizofrénicos que introducen y hacen un tacto rectal y presionan hacia el lado derecho y si les duele, positivo para... ¿Quién los habrá descrito? Pues a lo largo de la vida tienen muchos nombres que no los vamos a mencionar. Pero en fin, ¿son métodos diagnósticos o signos apendiculares? Sí, existen 40, sí. ¿Cuáles me interesa a mí que se aprendan? Específicamente a mí me interesa que se aprendan 3. Uno, que es el signo de Bloomberg, que es comúnmente conocido como signo de rebote, sí, pero ese nombre no es tan específico. Signo de Bloomberg, o comúnmente conocido como dolor o signo de irritación peritoneal a descompresión rápida de la fosa ilíaca derecha. Fin del comunicado. ¿Sí? ¿Alguna duda en ese signo? ¿Cómo se lo realiza? Paciente de cúbito dorsal, se hace una compresión, se traza una línea inicialmente entre el espina ilíaca anterior superior y el ombligo, entre los 2 tercios internos con el externo, se presiona y se descomprime de forma brusca. El dolor será un Bloomberg positivo. ¿Sí? Ahora, hay muchas otras personas, incluidos cirujanos, que dicen que Bloomberg puede ser en toda la cavidad abdominal. Es mentira, eso es falso. El signo que se pone positivo en toda la cavidad abdominal se llama Guineau-Debussy. ¿Qué? ¿Había qué? Entonces mi simulación en mi rote y no rote. ¿Te mintió con el Bloomberg? ¿El Bloomberg era en cualquier parte de la cavidad abdominal? Ahora mencionan ese nombre, ese tu docente. A ver, ¿qué es lo que te dice? Una consulta. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Bloomberg positivo y Meibomian positivo? Es lo mismo. El dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha es igual a McBurney y el Bloomberg positivo en la fosa ilíaca derecha es exactamente lo mismo. A ustedes les comentaron en su momento, me imagino, que el Bloomberg podía ser en cualquier parte de la cavidad abdominal y que indicaba irritación peritoneal, ¿verdad? Eso es lo que siempre les han dicho, ¿verdad? Si ustedes agarran un libro de cirugía serio, les va a ordenar las ideas. Guineau-Debussy es el equivalente a peritonitis generalizada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Cuchicheos, chismes? ¿Algo que decir acerca del apéndice? ¿No? ¿Nada? Escala de Alvarado. Esa es una interesante escala. ¿Qué valora la escala de Alvarado? En teoría nos da valores predictivos para diagnosticar una probable apendicitis, una alta probabilidad de apendicitis, pero no confirma una apendicitis. ¿Alguna vez leyeron la escala de Alvarado como tal? ¿Sí? ¿Lograron identificar que dice se confirma la apendicitis? No. ¿Y cuáles son los valores que toma en cuenta? Uno. ¿10? Puntaje de 0 a 10, de 1 a 4, no, 1 a 10. De 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. ¿Verdad? Usualmente, eso es lo que valora. Pero ¿qué ítems toma en cuenta? 3 signos, 3 síntomas y 2 laboratorios. ¿Ya? Los- ¿Cuáles? Los síntomas son anorexia, migración del dolor ¿Ya? y náusea de vómito. Los signos son dolor en la fosa ilíaca derecha, dolor a la descompresión y fiebre. Ya los laboratorios son leucocitosis menor 14
y neutrofilia o disección izquierda. A la izquierda. Sí, eso es lo que valora. Muy bien, excelente situación. Había sido inteligente. Entonces, al valorar esta escala de Alvarado, ¿nos dará la certeza de que es apendicitis? No, es por eso que los cirujanos no lo toman en cuenta. Los únicos que lo toman en cuenta son los médicos generales o los médicos de guardia o algunos médicos de emergencias que no tienen el suficiente entrenamiento para lograr identificar una apendicitis, ¿sí? No es que quiera menospreciar a nadie, pero hay que estar en contacto con todos los abdómenes agudos para lograr identificar cuál es apéndice, cuál es una vesícula y cuál es cualquier otra patología, ¿sí? Eso es algo de lo que carecen los clínicos, la práctica. No todos, pero la mayoría sí. Es por eso que ellos toman en cuenta la escala de Alvarado. Hay otra escala más, se llama la escala de Ripasa, que valora casi exactamente lo mismo, pero tiene como unos 8 ítems más, que exactamente de la misma forma no confirma un cuadro apendicular. ¿Sí? Entonces, posterior a eso, ¿qué otros estudios le pediríamos a este paciente? ¿Qué más le podríamos pedir? Aparte de... Lactantes de fase aguda, ¿como cuál? PCR, látex, ¿PS qué? Las dos. ¿Lactato deshidrogenasa? No. Para nada. Ahora, dentro del procedimiento quirúrgico que yo le voy a realizar a este paciente, puedo hacerle por vía laparoscópica, puedo hacerle por vía abierta o puedo hacerle por vía robótica, ¿sí? Por la vía laparoscópica es la que usual y comúnmente la resolvemos. ¿Dónde deben de ir los trocas? Uno transumbilical, uno suprapúbico y uno en la clavícula media. ¿Sí? Con esto triangulamos la escena y logramos extraer el apéndice. ¿Cuándo yo debería de convertir esta cirugía a una cirugía abierta? Cuando se complica. ¿Y qué signos de complicaciones tuverías? Que si ya estuviera en fase 4. Si estuviera perforado, ¿la convierto? No. Hay situaciones puntuales donde sí me obliga a convertirla, como cuál, que haya una peritonitis extemporácea, ¿sí? Que haya posterior a eso se podría decir que no pueda individualizar las diferentes estructuras anatómicas por el proceso inflamatorio que está pasando, ¿sí? Nunca hay que olvidarse que las pinzas laparoscópicas son de 1 centímetro aproximadamente, ¿sí? Y me permite maniobrar o manipular 1 centímetro de tejido a la vez, ¿sí? Eso es lo que usualmente pasa. Y cuando hay una peritonitis generalizada o una peritonitis extemporácea, yo no puedo hacer un lavado adecuado de la cavidad, no puedo hacer un devaneo de asas adecuado de la cavidad, ¿sí? Muchas ocasiones, cuando el apéndice se perfora, no hace ni siquiera más que una peritonitis localizada. Se perfora a veces de forma superior, ahí, pero viene el epiplón, lo engloba, y adiós, no pasó nada. Hay muchos cirujanos que tienen criterios diferentes, muchos, dependiendo la escuela donde se han formado. Depende mucho la escuela donde se han formado y de qué tan osados sean. Eso también depende mucho, ¿sí? No todos los cirujanos les van a dar la misma respuesta. Hay muchos cirujanos que ni siquiera dominan la laparoscopía. Entonces, hay situaciones y situaciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se ven tan cansados, tan fatigados? No sé, ¿qué hacen? Trabajan, tienen chamba, estudian, ¿qué van a estudiar? Entonces, el gold estándar de tratamiento de forma inicial es laparoscópica, no se puede, se convierte. ¿Cuál sería la única razón para que yo pueda convertir? Que la cirugía se torne complicada. En este caso puede haber perforación intestinal, o en otro caso puede haber una peritonitis extemporácea, o que en teoría no se puede identificar todas las estructuras anatómicas que yo necesito identificar, ¿sí? Para eso yo la convierto, meto la mano, resuelvo y me voy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Ahora, dentro del manejo del muñón apendicular, que eso es algo que usualmente se pregunta.
¿Qué es el muñón apendicular? Es el resto del apéndice que queda una vez que yo haya seccionado el resto del apéndice. ¿Cómo se maneja? La cirugía de Halsted propone hacerle un nudo en la base e imaginarlo en forma de aleta. La cirugía de Pouchet propone simplemente ligar la base y dejarlo afuera. La cirugía de Ochsner propone invaginar completamente el apéndice hacia la cavidad del ciego para que en el proceso inflamatorio se necrose y pueda salir junto con las heces. ¿Sí? La cirugía de Anton Lilly propone que yo debo de hacerle un punto transfixiante e invaginarlo después. ¿Cuál es el mejor manejo y tratamiento? Dependerá del cirujano. ¿Qué es lo que se hace usualmente y frecuentemente? En una cirugía abierta se hace una Halsted y en una laparoscópica se hace una Pouchet. ¿Sí? ¿Y cuál le gusta hacer a usted? A mí, todas. Yo hago todas. Cuando tengo que hacer una laparoscópica, ocasionalmente hago una aleta para imaginar. Me gusta probar mis límites y hasta dónde puedo ser capaz de resolver las cosas. Porque hacerle una Pouchet es simplemente ligarlo y que se quede ahí. ¿Está mal? No, está muy bien. Esa es en realidad la técnica que se debería hacer. Pero yo le sumo complejidad al hacer una imaginación. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Nada? ¿Les quedó clarísimo? ¿Sí? ¿Segurito? Muy bien. Ahora vamos a avanzar al intestino delgado. Muy bien, entonces el intestino delgado. Ya anteriormente habíamos hablado sobre una porción del intestino delgado, que en teoría es el duodeno. Entonces podríamos delimitar el intestino delgado entre duodeno y el yuno ilio. ¿Y cuáles serían sus límites más cercanos? De duodeno sería el píloro y de forma inferior sería el Treitz. A partir de ahí comenzará el yeyuno y finalizará en el ilio, en donde en la válvula iliocecal. En donde yo puedo determinar cuál es yeyuno y cuál es ilio del intestino delgado es complejo y complicado. A simple vista no se puede, a menos que pueda quitar el peritoneo y evidenciar el mesenterio y vea su irrigación. Ahí es la única forma, o de forma histológica, que ya comporta una cosa y puede evidenciarlo. Pero de otra forma es un poco más complicado. Ahora, ¿valdrá la pena yo reconocer cuál es yeyuno, cuál es ilio? Posiblemente en la técnica quirúrgica sí, pero de otra forma no. ¿Por qué? Porque cumplen las mismas funciones. ¿Qué funciones? La absorción de agua, excreción de agua, la absorción de nutrientes, en este caso, ¿qué tipo de nutrientes? Vitaminas del tipo liposolubles. ¿Cómo cuáles son las vitaminas del tipo liposolubles? ¿Ah? ¿Qué? No puedo creer. ¿Cómo es posible que no puedan decir cuáles son las vitaminas liposolubles?
ABD. ¿En serio? ¿La vitamina B crees que es liposoluble? Complejo B. A, ¿Complejo B es liposoluble? No, B, no. Ah, ya, sí. La vitamina A. ¿Qué más? D, D. Muy bien. ¿Qué más? E, E. Muy bien. Gracias, señor Google. ¿Qué más? K. Listo. ¿Qué más? A, D, E y K. Sí, ya completos. Son del tipo liposolubles. ¿Cuáles son las hidrosolubles? C, B, C. Lo que dijiste, las del grupo B, que son B1, B2, B6, B5, B8, B9 y hasta B12. Hasta B15, el resto pangánico. Todas ellas son hidrosolubles. ¿Cuál será la diferencia entre lipo e hidrosolubles? Que se reabsorben en presencia o bien de agua o bien de lípidos. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles serán las funciones del ileum ileum entonces? Reabsorción de micronutrientes en forma de aminoácidos una vez desnaturalizadas las proteínas, reabsorción de vitaminas del tipo liposolubles y algunas hidrosolubles. ¿Qué más? ¿Qué más hará el intestino delgado? Por nosotros. Minerales. ¿Como cuáles? Sodio, potasio, magnesio, manganeso, todos ellos. Hierro también. Está muy bien, pero más en el estómago que en el hígado. Posterior a eso, ¿qué otra función tendrá el intestino delgado? Reabsorción de líquidos. ¿Cuántos líquidos reabsorbe? Entre 6 a 8 litros. En algunas literaturas habla hasta 9 litros. ¿Sí? ¿De dónde vendrán todos esos litros? 1500 ml de la saliva, 1500 a 1200 ml de líquido biliar, de 600, 800 o hasta 1500 ml de jugo pancreático. ¿Estamos de acuerdo? Reabsorberá los minerales en forma de sodio, potasio, ATPasa, reabsorberá la mayor cantidad de agua mediante las acuaporinas, reabsorberá glucosa mediante los selectores GLUT. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ni idea. ¿Ninguna pregunta? No sé de lo que está hablando el doctor. ¿Nada? Qué bárbaros. Bien. ¿Cuáles serán las posibles complicaciones que tiene el intestino delgado? Al comportarse como un transportador en forma de tubo o en forma de manguera, ¿qué podrá pasar? Se puede obstruir, ¿verdad? Que es una de las principales patologías que pasa. Y la obstrucción podrá ser intraluminal, de la pared o extraluminal. ¿Sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, las extraluminales principales? Tumores, ¿sí? ¿Otra? Bridas y adherencias. ¿Qué más? ¿Qué? Hernias, muy bien. ¿Qué más? Carcinomatosis peritoneales y cualquier otra cosa que se le ocurra a la cavidad abdominal pueda formar ocluirá el intestino. ¿Y qué patología se les ocurre de la pared? Tumores también. Tumores también, que son las principales. ¿Y qué se les ocurrirá? Uno de los tumores es una enfermedad que genera estenosis en el tubo digestivo, como ser la enfermedad de Crohn. ¿Sí? Genera estenosis intestinales que a su vez generan obstrucciones. Ahora, del espacio intraluminal, ¿qué patologías podrán ocluirlo? Parasitosis, principalmente los bezoares, las parasitosis, ocluyen el intestino en su porción intraluminal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede haber una obstrucción extraluminal de la pared e intraluminal. Fin del comunicado. ¿Sí? El cual es el mayor porcentaje de obstrucciones por bridas y adherencias. Hasta en el 60 al 70% de los pacientes producen obstrucciones intestinales por bridas y adherencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál será la cirugía que yo debo de realizarle a este paciente si tiene bridas y adherencias? Depende de qué.
¿De qué? Del tipo de Del ciclo de obstrucción. Tal vez, pero dijimos que en el 70% son bridas y adherencias. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer con esas bridas y adherencias? La paroscopía y hacemos simple y nada más que debridación, un devaneo de asas y se acabó. Fin del comunicado. ¿Sí? Si es un tumor, se lo resecaré. ¿Sí? Si tiene algún besoar o parasitosis, le haré un tratamiento antielíptico o le haré una endoscopía. Si tiene Crohn, le resecaré esa porción que está estenosada y le haré una anastomosis, ¿verdad? Excelente. Ahora, ¿qué otra patología más podría presentarse en el intestino? De al lado, hay un divertículo conocido comúnmente como el divertículo de Meckel, que está a 40 centímetros de la válvula ileocecal, comúnmente conocida como el apéndice del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa le podrá pasar al intestino? La isquemia mesentérica, ¿sí? Que no es más que una isquemia de la zona del intestino que lo irriga. ¿Por qué pasa? Principalmente por patologías cardíacas, como cuáles, como la fibrilación auricular. ¿Estamos de acuerdo? Principal y primordialmente por eso. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Resección. Se lo tengo que sacar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Son dos preguntas. Principalmente esas son las patologías del intestino, las que principalmente se operan y se hacen anastomosis, ya sea términos terminales, ya sea laterolaterales o términos laterales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entramos al tema. ¿Vamos? Siguiente. Lo que habíamos comentado dentro de la anatomía, dijimos que el tubo digestivo, en este caso el intestino delgado, eran tres porciones. Y hay duodeno y hay uno ilio. ¿Sí? El ilium termina en la válvula ileocecal. Tiene un diámetro de más o menos 4 o 6 centímetros. Los límites del duodeno son entre el píloro y el ángulo o el ligamento de Treitz. Y del yeyuno ilium, la válvula ileocecal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente. Ahora, las diferencias en forma anatómica es que yo podría identificar hasta dónde es yeyuno y hasta dónde es ilium son estas dos principales. Los vasos largos, los vasos cortos. Hay vasos largos en el yeyuno y hay vasos más cortos en el ilium. ¿Que tienen una razón de ser o una particularidad? Sí, por la capacidad de reabsorción que tienen. El yeyuno tiene mayor capacidad de reabsorción de agua, mientras que el ilium tiene mayor capacidad de reabsorción de solutos. ¿Sí? Ahora, las arcadas. Las arcadas son mayores y tortuosas en el yeyuno y en el ilium son más pequeñas y estrechas. ¿Sí? Esa es una particularidad. Y la otra, el tejido linfoideo, que en el yeyuno es escaso y en el ilium es abundante. Pero todo eso, para yo poderlo evidenciar, uno, tengo que poder lograr quitarle el peritoneo y evidenciar el mesenterio de cada uno de ellos para que yo diga, hasta aquí es yeyuno y aquí empieza ilium. ¿Creen que es quirúrgicamente relevante? No, porque no lo voy a poder identificar de forma específica. Y si yo tengo que sacarle una porción de yeyuno, se la sacaré. Si yo tengo que sacar una porción de ilium, se la sacaré. ¿Sí? Pero desde el punto de vista histológico, sí importa para los tipos de tumores y su origen primario, especialmente para eso. ¿Sí? ¿Todas las preguntas? ¿Ninguna? La forma histológica para identificar cuál es yeyuno y cuál es ilium son los pliegues circulares o válvulas convinentes. Esas son las que nos van a diferenciar de forma histológica cuál es yeyuno y cuál es ilium. ¿Sí? También las placas de Peyer o folículos linfoideos, que son más frecuentes en ilium que en yeyuno. Pero esto de forma histológica, a simple vista, no existe una diferencia franca ni clara. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todas sus preguntas? ¿Qué grupo son ustedes? Dos. ¿Hasta qué hora pasamos clases? 8. 8:04. Tenemos media hora más, ¿verdad? Bueno, 20 minutos más, no se preocupen.
Siguiente. Dentro de la histología, dentro de las capas que tiene, dijimos que todo tubo digestivo tiene 4 capas, que son ¿cuáles? La mucosa, submucosa, muscular y la serosa. En este caso la irrigación está distribuida por ¿dónde dijimos? Por la submucosa. Muy bien. ¿Y quién le da la característica del peristaltismo al miliuno ilio? La muscular. ¿Qué tipo de músculo tendrá? Músculo estriado, ¿no? ¿No? Liso. Muy bien. Eso es lo que le da la capacidad de propulsión. ¿Quién irriga al miliuno ilio? ¿Quién irriga al duodeno? ¿Quién irriga al ilio? La. ¿Seguro? ¿No será el interior? ¿Seguro? ¿Qué apuestas? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un helado? Un ponderado. ¿Quisieras? ¿A cambio de qué? Mira, quisieras. Al duodeno se irrigan las arterias pancreato-duodenales, que son ramas de quién dijimos, de la hepática común. ¿Y quién irrigará el ilio? La mesentérica superior. La mesentérica superior. ¿Y hasta dónde irrigará la mesentérica superior? ¿Solo de iono ilio? ¿O qué otra estructura irrigará? ¿Quién sabe? Esa la he repetido unas 5 veces por lo menos, y cuando menos la he repetido. Colon ascendente. ¿Qué más? La mitad del colon. Muy bien. Eso es lo que irriga. La mesentérica superior irriga hasta la porción del colon transverso. Pero ahí termina. No. ¿Por qué? Porque hace un arco en este segmento, conocido como el arco del Riolán. ¿Y con qué otra arteria anastomosa? ¿Con qué? Con la rama de la mesentérica. Con la rama de la mesentérica inferior. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Con quién se anastomosa? Si podría, no digas cosas. Con la mesentérica inferior. ¿Por qué? Porque la mesentérica inferior irriga la porción del recto superior, el colon sigmoides, el colon descendente, y se anastomosa con la mesentérica superior en el arco de Riolán. Eso habíamos dicho, ¿verdad? Si yo ligo la mesentérica inferior, ¿se necrosará la parte del colon ascendente, el sigmoides y el recto superior? No, porque va a suplir la mesentérica superior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bendito sea el Señor. Y si hay una arteria mesentérica superior, habrá una vena que drenará a su vez a la vena cava, ¿no? A la cava. ¿Por qué no a la cava? A la porta. ¿Por qué? Porque toda la sangre del tubo digestivo debe de drenar y confluir a la vena porta. ¿Sí? Listo, excelente, intercomunicado. Ahora, dentro de los ganglios linfáticos, ¿dónde estarán o dónde se encontrarán sus linfáticos? En el mesenterio, ¿verdad? Eso lo dijimos hasta el cansancio. ¿Quiénes inervarán al ilio? Depende. Depende de quién o de qué. La inervación parasimpática. Ah, parasimpática, el nervio vago, y la simpática, plexo celíaco, que a su vez es rama de
O sea, el nervio es parte de la mesentérica. ¿Qué clase de respuesta es esa? Cadena paracervical simpática, ¿verdad? Corresponde y pertenece a eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Cero? Muy bien, siguiente. Entonces, dentro de la fisiología, su principal función es la absorción de agua y electrolitos, lo que les estaba comentando hace un momento. La ingestión diaria de agua aproximada es de 2000 ml. En saliva generaremos 1500 ml. En secreciones gástricas alrededor de 2500 ml. Bilis nosotros generaremos entre 1000 a 1200 ml. En cuanto a secreciones pancreáticas, algunos libros dicen 600, 800, otros libros hablan de hasta 1500, ¿sí? Para darnos un total de entre 6000 a 7000 o hasta 9000 ml que se absorben en el intestino delgado, que para pasar al colon pasarán a ser 1500 ml. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todas sus preguntas hasta ahí? Siguiente. Ahora, dentro de la regulación de la secreción y la absorción intestinales, habrá hormonas que se encargarán de excretar más agua y habrá hormonas que se encargarán de reabsorber agua. ¿Estamos de acuerdo? Una de las principales, la aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Al ser un mineralocorticoide. Controlar la presión del No. La absorción de sodio y excreción de. Si absorbo sodio, excreto ¿qué? Pues potasio, ¿no? Lógicamente. Si entra el sodio, sale el potasio, ¿verdad? Entonces, donde va el sodio, va el potasio, ¿no? ¿No? ¿Quién va? El agua, exacto. Donde va el sodio, va el agua. Entonces, si la aldosterona se encarga de reabsorber sodio, el agua se encargará de reabsorberse de la misma manera. ¿Y dónde actuará? En el riñón, pero en un túbulo contorneado proximal, distal, ¿dónde? Bueno, que se en el centro, ¿no? Pero funciona en el riñón. ¿Sí? Ahora, ¿dónde funciona o dónde estás? Los glucocorticoides. ¿Cuál es la función primordial que tienen? Antiinflamatorios, ¿verdad? Pero dentro de ese interín tienen otra función que es la vasoconstricción. Y si yo genero vasoconstricción, ¿qué pasará con el riñón? ¿Aumentará su tasa de filtrado o disminuirá su tasa de filtrado? Preguntas que no nos dejarán dormir. Pero en realidad disminuye su tasa de filtrado glomerular. Y si disminuye su tasa de filtrado glomerular, ¿qué pasa? Disminuye la excreción de agua y por consiguiente hay retención de líquidos. Fin del comunicado. Así como hay algunas sustancias o hormonas que son capaces de absorber líquidos, habrá los que pueden excretarlos, como por ejemplo la vasopresina, como por ejemplo la secretina y la bradicininina, ¿sí? Todos ellos reguladores neuromorales del tubo digestivo, ¿sí? Porque el tubo digestivo se llamará comúnmente como el segundo cerebro, justamente por su capacidad de generar múltiples hormonas y hormonas neuroendócrinas. ¿Cuál es el neurotransmisor de la felicidad? La serotonina. ¿Y dónde se produce la serotonina? En el 90% se produce en el intestino. ¿Sí? Vaya dato perturbador. Entonces, ¿podríamos deducir que nuestro estado de ánimo depende de una buena salud intestinal? Muy probablemente sí. Por eso hay que bajarle al Kindle y a la Coca-Cola. Siguiente. Es muy importante para su salud. Ahora, dentro de la reabsorción de nuestra dieta latinoamericana, como nos encanta los carbohidratos, las masas, las tortas y demás cositas como los rollos de canela y un sinfín de cosas,
podríamos deducir que nuestra dieta es en un 40% carbohidratos, ¿sí? ¿Y cuál será la absorción de carbohidratos? Aunque esto es más para gastro, el gastro se los voy a enseñar, pero en forma resumida y sencilla, podríamos deducir que la digestión de los carbohidratos inicia en la boca por la amilasa salival, posteriormente continúa su digestión por la amilasa pancreática. ¿Estamos de acuerdo? Y posterior a eso, en las hidrolasas del borde de cepillo se reabsorberá glucosa, galactosa, fructosa y finaliza el proceso de la absorción. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Para qué nosotros absorbemos carbohidratos? ¿O cuál será la finalidad de la absorción de carbohidratos? Energía, ¿verdad? Y si yo tengo un exceso de energía, ¿qué pasará? Se acumulará en forma de grasa. Y las proteínas en forma de ¿qué se absorberán? En forma de aminoácidos. En este caso, en forma de dipéptidos y aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y los aminoácidos para qué nos servirán? Síntesis de proteínas. Exactamente. Y ya. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Los lípidos en forma de que se absorberán. Hemocrones. ¿Cómo ser? Doble cecilio y uno. ¿Qué? HDL. No, eso se pone después. Los hemocrones sí se reabsorben, pero primero pasarán a ser triglicéridos. ¿Sí? Y posterior a eso se reabsorberán ¿en dónde? En el borde cepillo del enterocito. Fin del comunicado. Esta cuestión se los enseñará de mejor manera el gastroenterólogo, pero esa es la idea básica. A mí me interesa que sepan diagnosticar y ¿sí? Siguiente. Muy bien, dentro de las funciones del intestino delgado encontraremos una de las funciones principales, que es la inmunitaria en cuanto a la inmunoglobulina A. ¿Y dónde se encontrará la inmunoglobulina A? ¿En qué estructura? En las mucosas. Mucosas de los ojos, párpados, boca y demás. ¿Sí? ¿Qué tejido linfoideo estará presente en el intestino delgado? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Y cuál será la función de ese tejido linfoideo? No los digas. ¿Qué campo? Claro que sí, defensa, pero ¿de qué manera o cómo? Las células inmunitarias del organismo. ¿Cuáles son las células inmunitarias del organismo que están presentes en los tejidos linfoideos? Los neutrófilos están, ¿no? En los ganglios linfáticos. Sí, no. Los linfocitos, pues, ¿por qué no dicen esas cosas? Siguiente. Ahora, dentro de la motilidad dijimos que el principal encargado de la motilidad era el músculo liso, ¿verdad? Muy bien. El que le da la característica de ¿qué? De peristaltismo y propulsión del intestino. Es el que se encarga de transportar todo lo que es el quimo y pueda seguir su curso y su camino por todo el tubo digestivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, siguiente. Dentro de las funciones endócrinas del intestino conocíamos una que era muy importante, dijimos que era la somatostatina. ¿Cuál dijimos que era su principal función? La motilidad gástrica. ¿La bloqueaba o la estimulaba? No, bloqueaba. Bloqueaba la motilidad gástrica. ¿Sí? Y también inhibe la secreción del mismo. ¿Y qué secreciones bloqueará? La secreción de mucina y la secreción de agua del espacio extracelular al intraluminal. ¿Sí? Otra que me interesa que se aprendan es la secretina, que estimula la secreción pancreática exógena. Y otra que a mí me interesa y mucho que se aprendan es la colecistocignina.
que estimula la contracción de la vesícula biliar. Esta hormona está encargada de que a los pacientes que tienen polilitiasis debuten con un proceso de que ¿cómo que debuta con la polilitiasis? Bueno, entonces ya debutan con una colecistitis aguda. Ese es el responsable, ese sinvergüenza, que es la colecistocilina. Cuando se secreta en forma abundante, hace o envía una señal hacia la vesícula biliar para que se contraiga de forma completa y total, ¿sí? Para vaciar su contenido hacia el intestino. Y si vacía su contenido hacia el intestino, ¿qué pasará? ¿O por qué será? ¿O cuál será el estímulo? El consumo de comidas grasas, como por ejemplo ¿qué? Un churrasquito, quesos, aguacates, paltas, las paltas, los huevos y demás. ¿Cuál aguacate? En México sí le dicen aguacate. O sea, pasa. Te mira chueco cuando tú dices palta. Aquí te miramos choco cuando dicen aguacate. Te confunden con peruano. Y te dicen palta, eres de Perú, y yo jamás en la vida. Pero, así, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Cero? Muy bien, siguiente. Ahora, dijimos que las obstrucciones eran las patologías más comunes. ¿Hasta qué tenemos clases? ¿Por qué están cansados? 8:15. Tenemos 5 minutos más, cuando menos. Vamos a hablar un poquito sobre obstrucciones y nada más. Después damos lista y se pueden marchar. Siguiente. Esta es la idea con la que quiero que se vayan, lo que habíamos comentado anteriormente. Intraluminales, por ejemplo, cuerpos extraños, cálculos biliares, meconio, parásitos y o besoares. Producen obstrucción intestinal del espacio intraluminal. Del espacio intramural, los tumores, las estenosis inflamatorias, ejemplo el tipo de enfermedad de Crohn. Las extrínsecas, la más común, las adherencias, hasta en el 60 a 70% de las patologías de obstrucción intestinal tienen que ver con las adherencias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y lo que dice su compañera, que podría ser o por hernias. Y otra patología podría ser las carcinomatosis peritoneales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todas son preguntas? Muy bien, van a ir a estudiar eso y ahí quedamos. ¿Dónde está la lista? Aquí está, aquí está. Me quiero ir, dices. Tome, doctor. Ya me digo, me quiero las cosas. Dios mío. ¿Hay alguien más que les enseñe así? Con truquitos, paso a paso. ¿Nadie? El de gasto. ¿Quién más les enseña así? Gasto. Porque estoy así de sentarme y leer la diapositiva porque no les enseño nada, los que no aprenden nada o no sé qué. Se pasan de lanza. Va a ser como la de Nefro. Les hago la misma pregunta como 5 veces. Estamos y no, cargando. igual las 5 veces no las responden, es increíble. Estamos cargando. Desde que muchas clases. No digan mamadas, sí. Entonces, Alefik, al vuelo. ¿Qué? El último nivel. Tienen dos perfiles de Jenny Karen Vázquez. Tiene Yasmín Nicole Teles. vinculado. Iba Carlos. Carlos creo que se ha puesto. Tani Adriana. Y eso es increíble. Brenda Creo que le ha Guarani. borrado el número porque cuando intentó recargar el crédito. Arlena Isabel. Creo que ya ha eliminado el chiste. Rizel Damaris. ¿Quién es Rizel Damaris? Sí, sí, me vas a dar antes de poder. Kevin Erland Salazar. Paulo André. Madaí Abigail. Marco Antonio. Es alguien creo que conoce. Aide Córdoba Toco. André Milenta Flores. Bridget Roseto Rico. José Alfredo Ponce. Camila Flores Bermúdez.